Este video reemplaza al que se tomó en vivo en la clase de práctico de ciencia de los materiales del 18 de septiembre pasado. En aquella oportunidad hubo una parte donde se utilizó la pizarra que no se grabó en el video y hubo tiempos muertos que retrasaron un poco el desarrollo de los contenidos. Ahora vamos a tratar de compensar esos errores y ganar en desarrollo. Vamos a iniciar entonces aproximadamente en la discusión que se planteó al comienzo de aquella clase. Se había dicho que con el modelo del apilamiento de esferas compactas de igual diámetro se lograba desarrollar una serie de modelos que representaban muy bien a los sólidos cristalinos, en particular a los metales que cristalizan en las celdas cúbicas y en la celda hexagonal compacta. Se propuso como un ejercicio de síntesis de todos los parámetros que se pueden deducir a partir del modelo de apilamiento de esferas compactas de igual diámetro. El ejercicio número 6 del trabajo práctico que nos propone demostrar que el factor de empaquetamiento de la celda hexagonal compacta, que aquí está representada en la representación de esfera reducida, el factor de empaquetamiento es 0,74, que coincide con el factor de empaquetamiento de la celda cúbica FCC. Y calcular la razón, demostrar que la razón entre la altura de esta celda hexagonal y el cateto de la base, perdón, la arista de la base, es igual a raíz de 8 tercios si la celda hexagonal es perfecta. Bueno, dijimos que los conceptos que se pueden inferir del modelo de apilamientos compactos son el número de átomos que están contenidos dentro de una celda, el factor de empaquetamiento, que es la razón entre el volumen de las esferas que quedan dentro de la celda y el volumen del paralelepípedo que delimita la celda, de donde se puede deducir la densidad teórica que debería tener un elemento, conocido qué tipo de átomo es el que conforma la celda, y la relación entre los parámetros de la celda y las esferas atómicas. Todo eso se sintetiza en este ejercicio y por eso hemos decidido desarrollarlo. El punto de partida es mirar en esta celda hexagonal una porción formada por 4 de esos átomos, una porción particular formada por 4 de los átomos que integran la celda, que nos va a permitir encontrar tanto la relación C sobre A como la altura de la celda. Luego calculamos la base, con eso determinaríamos el volumen y determinando el volumen de esferas contenidas podríamos sacar el factor de empaquetamiento. Bien, para comenzar este desarrollo, la propuesta que se hizo fue la siguiente. Considerar de las 4 esferas particulares que forman una figura geométrica regular, que serían 3 átomos de la base, estos 3, el del centro más 2 de una arista, con 1 del plano central, forman un tetraedro regular. Y ahora vamos a justificar por qué decimos que forman un tetraedro regular. Primero lo señalamos aquí en la celda. Esta sería una de las aristas. Aquí otra. Y aquí otra. Y si ahora unimos los vértices de este triángulo de la base con el átomo que está, con el centro del átomo que está en el plano medio, este sería el tetraedro, que tiene la característica de que su altura, es decir, la distancia desde el centro del átomo que está en el vértice al centro del triángulo de la base, esa altura es igual a la mitad de la altura de la celda, ¿vale? C sobre 2. Eso se comprueba fácilmente porque estos tres átomos del plano central están justamente a la mitad de la altura de la celda. Bien.
Decimos que este tetraedro es regular por la siguiente razón. Acá vamos a usar una imagen auxiliar. Estas son 4 esferas que en la representación de esfera llena, que están agrupadas de manera compacta. Es decir, las 3 que están en la base están agrupadas de la manera más compacta posible. Y la cuarta se ubica de manera de llenar la mayor cantidad del hueco que conforman estas 3. Es decir, esta es la configuración más compacta posible de 4 esferas. Si miramos en detalle acá la figura de esta porción de una celda hexagonal compacta, estas 4 esferas corresponderían a las 4 que voy a señalar aquí. Serían esta y esta un poco oculta aquí en el plano de la base, y esta sería la cuarta que estaría en el vértice, la que representaría el vértice superior. Si se conectan los centros de estas 4 esferas mediante líneas rectas, tendríamos el tetraedro que está aquí en la representación de la celda. Y necesariamente los lados son todos de igual valor. Y el valor del lado de ese tetraedro es igual al parámetro A de la red, porque justamente la distancia entre los centros de 2 esferas consecutivas es igual a 2 veces el radio de esfera, y ese es el parámetro A de la celda hexagonal. Entonces, bueno, tenemos este comienzo ya, esta geometría básica, para empezar a discutir el desarrollo del problema. Aquí he tomado ya por separado ese tetraedro, prescindiendo ya de las esferas. Pido disculpas por este pequeño desajuste en este vértice, pero bueno, se entiende básicamente la idea. Esta es la altura que ya hemos llamado h, que vale c sobre 2, y lo que queremos determinar es, a partir del conocimiento de que todos los lados valen a, encontrar una expresión para c sobre 2. Bueno, lo sugerido acá es construir este triángulo rectángulo, ya está hecho. Trazamos esta línea horizontal desde el vértice hasta el centro del triángulo, o sea, al pie de la altura h, y eso constituye un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Si pudiéramos encontrar el valor del lado B, vamos a llamarle B a este lado, vamos a ubicar bien el nombre de ese lado, ahí está, vamos a ponerlo por aquí. Si logramos determinar B, ya podemos, por teorema de Pitágoras, encontrar el cateto, el que sería el cateto mayor H de este triángulo rectángulo. Bueno, para encontrar B, a su vez, sugerimos la construcción de un segundo triángulo rectángulo auxiliar, pero esta vez sobre la base. Podemos trazar aquí esta línea recta, pero lo voy a trazar como línea recta, esta línea recta que va al centro del lado del tetraedro, conecta el centro del lado del tetraedro con el centro del triángulo. Entonces, por fuerza, esta línea es bisectora del lado de este lado del tetraedro, entonces este segmento que estoy reforzando tiene que valer a sobre 2. Entonces, ahí está, cuando logre, ahí está. Le vamos a poner entonces que esto vale a sobre 2. Vamos a ponerlo un poquito más ahí para que se entienda que estamos midiendo que vale a sobre 2. Bueno, tenemos entonces lo que sería el cateto mayor de este triángulo rectángulo. Lo voy a rayar un poquito con azul para que sepamos dónde estamos trabajando. En este triángulo rectángulo conocemos el cateto menor y queremos saber la hipotenusa. ¿Y qué otra información tenemos? Bueno, dijimos que la base
del triángulo rectángulo vertical, el lado B que estamos buscando, es un segmento bisector de este ángulo del triángulo de la base. Como todas las caras del tetraedro son triángulos equiláteros, todos tienen lado A, ya sabemos el valor del ángulo total. Lo vamos a marcar con color rojo acá. Este ángulo total vale 60 grados. Entonces, si B es bisector, este ángulo más chiquito es justamente la mitad, o sea que vale 30 grados. Vamos a ponerlo acá. Ese ángulo vale 30 grados. Entonces ya tenemos información suficiente en este triangulito rayado de azul para determinar cuánto vale la hipotenusa, porque podemos calcular. Sabemos que el coseno de este ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Conocemos el ángulo, conocemos el cateto adyacente, con eso podemos calcular la hipotenusa. Entonces escribimos que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente a sobre 2 sobre la hipotenusa B. Y el valor del coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto es igual a A sobre 2B. Bien, en esta ecuación podemos cancelar ya los factores 2 y despejamos B, que es la magnitud que queríamos saber, y nos queda directamente A sobre raíz de 3. Yo esa expresión la racionalizo y nos va a quedar A por raíz de 3 sobre 3. Bien, este es el cateto B, perdón, es la hipotenusa B de este triángulo rayado de azul y es el cateto menor del triángulo rectángulo cuyo cateto mayor es la altura h del tetraedro regular que estamos buscando. Entonces ahora ya podemos escribir por Pitágoras en el triángulo más grande, en el triángulo que está vertical, podemos escribir que el cateto mayor h elevado al cuadrado, perdón, está muy feo, h elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto menor al cuadrado. Pero si elevamos al cuadrado aquí, vamos a ver que tenemos a cuadrado por 3 sobre 9, es decir, a cuadrado sobre 3. Esto quiere decir que el cuadrado del cateto mayor, la altura del tetraedro, es a cuadrado por, esto es 1 menos 1/3, 2/3. Entonces, bueno, hubiera sido más conveniente ponerlo así, 2 por a cuadrado sobre 3. Sí, a cuadrado. Ay, qué cosa. Disculpe. A cuadrado. Tomando raíz cuadrada en ambos miembros, entonces, perdón, esto no es igual. Tomamos raíz cuadrada en ambos miembros y nos queda que la altura es igual a la raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2 por a sobre raíz de 3. Bien, hemos encontrado entonces, y esto es c sobre 2. Perdón, esto está bien, he tomado raíz cuadrada en ambos miembros como corresponde. Sí. Bueno, entonces, si tomamos esta ecuación,
podemos ver si se nos cumple lo que nos dice el enunciado del problema, que c sobre 2 es raíz de, c sobre a, perdón, es raíz de 8 tercios. Vamos a ver si eso se cumple aquí. Entonces, vamos a despejar c sobre a. Vamos a pasar de este cálculo aquí a esta parte de la hoja. Vamos a sacar en limpio que c sobre a nos está quedando igual a 2 por la raíz de 2 sobre raíz de 3. 2 por la raíz de 2 sobre la raíz de 3. Bueno, fíjense, si proponemos introducir el factor 2 dentro del signo raíz, tenemos que introducirlo elevado al cuadrado, es decir, tendríamos que introducir un 4 en el radicando, entonces nos quedaría justamente c sobre a igual a raíz de 2 por 4, que quedaría como 8, sobre raíz de 3, y esto es como si fuera haber aplicado la propiedad distributiva de la radicación respecto de este cociente. Es decir, que queda que c sobre a es la raíz de 8 tercios. Entonces, simplemente manejando los conceptos que nos llevaron a representar un sólido cristalino que se apila de esta forma, de manera que la unidad estructural repetitiva que conforma esta red es esta celda denominada hexagonal compacta, que aunque no pertenece a la familia de las redes de Bravais, se da en la realidad. Existen muchos materiales que cristalizan en este sistema, en esta estructura, y considerando un elemento particular de esa celda, que es un conjunto de esferas compactas, indeformables, un conjunto de esferas indeformables apiladas de forma compacta, hemos llegado a demostrar una relación geométrica interesante. Siempre en la estructura HCP, o sea, hexagonal compacta, se da que en la razón, si la celda es perfecta, la razón entre la altura de la celda y el parámetro A, la arista del hexágono, es raíz de 8 tercios. Bueno, estamos en condiciones ahora de calcular la segunda parte del problema, que sería encontrar el factor de empaquetamiento de la celda hexagonal compacta y demostrar que vale 0,74. Bueno, para hacer eso lo que vamos a hacer es tomar la base de la celda hexagonal compacta, considerar que es un hexágono, y de esa base tomar un triángulo como este, la base de este tetraedro. Vamos a calcular el área de ese triángulo, lo vamos a multiplicar por 6 para tener el área de toda la base. La multiplicamos por la altura, que ya sabemos cuánto vale, ¿sí? Y acá saquemos limpio, la altura vale, para lo que viene, ¿no? La altura vale raíz de 8 tercios por A. Entonces, si calculamos la superficie de la base, uy, qué feo. Si calculamos la superficie de la base y la multiplicamos por raíz de 8 tercios de A, tendríamos el volumen de la celda hexagonal compacta. Después tendríamos que contar cuidadosamente la cantidad de esferas que hay dentro de esa celda y hacer el cociente del volumen de esa cantidad de esferas sobre el volumen de la celda. Bueno, comencemos la tarea. Representemos el hexágono. Lo voy a hacer a mano alzada, voy a aprovechar un poquito el cuadriculado. Vamos a hacer aproximadamente un hexágono.
ni con ayuda del cuadriculado. Bueno, con mucha imaginación, acá tenemos un hexágono. Ese hexágono, uy, vamos a considerar uno de los 6 triángulos en que podemos dividirlo. Vamos a calcular el área o la superficie de este triángulo y lo vamos a multiplicar por 6 para tener la superficie de la base. Bueno, sabemos de este triángulo que su lado es A. Bueno, la superficie de un triángulo es igual a la base por la altura. Esta línea roja que estoy trazando acá sería la altura del triángulo, base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la altura? Bueno, tenemos otro lindo problema de geometría acá para considerar. Podemos usar el coseno del ángulo de 60. El coseno de 60 es igual al cateto adyacente A sobre 2 sobre la hipotenusa, o el seno de 60 igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cualquiera de las dos funciones nos vendría bien. Tomemos, por ejemplo, el seno de 60 grados. Vamos a poner el lápiz. El seno de 60 es igual a la altura h que estamos buscando. Le voy a poner otra letra h para no confundirla con la que hemos usado recién. Este es h cursiva sobre la hipotenusa, que vale a. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. De manera que h es igual, perdón, h, qué cosa, h igual a raíz de 3 sobre 2 por a. Entonces, si calculamos base por altura sobre 2, le llamemos S sub triángulo, S sub delta, al cociente, al área rayada en negro. Base A por altura A y sobre 2, que con el 2 acá nos da un factor 4. Entonces, esto nos da a cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Si esto lo multiplicamos por 6 para obtener la superficie S de toda la base, vamos a hacer un rayado grosero así en rojo. Esta es la superficie S, esta es la superficie S. Eso es 6 veces la superficie del triángulo, S sub delta. S sub delta. Bien, si multiplicamos esto por 6, el 6 con el 4 se van a cancelar y nos va a quedar a cuadrado por 3 raíz de 3 sobre 2. Bien, ya tenemos la superficie de la base. Lo que hay que hacer ahora entonces es multiplicarlo por la altura de la celda y a ver qué nos queda. Entonces, el volumen de nuestra celda hexagonal compacta es la superficie de la base por
caramba. Raíz de 8 tercios por A. Superficie de la base por raíz de 8 tercios por A. Bien. Entonces, si multiplicamos A por A cuadrado, tenemos un A cubo. Lo cual está bueno, porque el volumen, perdón, cubo. Porque el volumen tiene que tener unidades cúbicas. Y acá la única magnitud que tiene unidades es A, que estará en nanómetros o en angstrom, entonces el volumen de la celda nos quedaba en nanómetros o en angstrom cúbico. Y tenemos que multiplicar raíz de 8 tercios por A, entonces voy a hacer una distributiva del signo raíz de 8 tercios sobre raíz de 3, y esto va multiplicado por 3 raíz de 3 sobre 2. Bien. Esto nos permite cancelar los factores raíz de 3. Si a la raíz de 8 la ponemos como raíz de 2 por 4, podemos sacar el factor 4 y nos quedaría 2 por raíz de 2. Entonces nos queda A cubo por 2 raíz de 2 sobre 2. ¿Está faltando algo? Ah, un factor 3. Un 3. Así que tengo un 6 acá. Un 6. Necesito la gomita para que esté acá el factor 6 antes de la cancelación. Entonces nos queda así. Si ahora cancelamos, simplificamos el 3 con el 2, nos queda definitivamente que el volumen de la celda es A al cubo, hacia, volví a poner al cuadrado, qué cosa, esto es al cubo, A al cubo por 3 raíz de 2. Ese es el volumen de un prisma hexagonal, perdón, de una celda hexagonal compacta, ¿no? Una celda hexagonal compacta, que no es la de cualquier hexágono, porque es, en la celda hexagonal compacta hay un plano intermedio del átomo. No es el volumen de un hexágono del lado A, es el volumen de un prisma hexagonal del lado A de la base y altura C igual a raíz de 8 tercios de A, ¿sí? Que es solamente el hexagonal compacto. Entonces, este es el volumen de nuestra celda. Bien, ahora viene la cuenta de cuántas esferas están contenidas efectivamente dentro de este prisma hexagonal, ¿sí? Lo que dijimos es que rápidamente se ve que los 3 átomos que están en el plano central están íntegramente contenidos en la celda. Entonces no hay duda, ahí ya hay 3 esferas. Los átomos que están en los centros de la cara superior e inferior están compartidos entre 2 celdas, porque si esta es una celda de un cristal, aquí arriba hay otra celda para la cual esta que estamos considerando que es tapa actúa como base, ¿sí? Hay una celda acá para la cual esta cara es la base. Este átomo está mitad en esa celda y mitad en esta que estamos considerando nosotros. Entonces, tanto la base superior, la cara superior como la cara inferior contribuyen con medio volumen de átomo, media esfera, y medio más medio hacen un átomo entero. Es decir que entre los 3 centrales y las 2 caras superior e inferior tenemos 4 esferas.
Bien, nos queda razonar entonces cuánto aportan los átomos que están en el vértice, porque todos los átomos que están en el vértice están en la misma situación. Con saber qué fracción del átomo, de un átomo que está en el vértice, está contenido en la celda, multiplicamos después por el número de átomos ubicados en los vértices, eso nos daría el volumen total de átomos aportados por los vértices. Bueno, el razonamiento que vamos a hacer, y sin garabatear mucho la hoja, es pensar que aquí eh, este vértice es la unión de tres celdas hexagonales. Tres celdas hexagonales. Perdón, de seis celdas hexagonales. Serían tres que están adyacentes a esta que estamos mirando, en este vértice. Aquí estaría el otro hexagonito, similar a este que está dibujado acá, y acá habría otro hexagonito, similar a este que está dibujado acá. Entonces, y a la vez tenemos las celdas que están para arriba y las celdas que están para abajo de estos planos. Entonces, este átomo está repartido entre estas seis celdas que se unen en este vértice. Entonces tenemos un sexto, cada vértice aporta un sexto de esfera. Cada vértice aporta un sexto de esfera. Bueno, ¿y cuántos átomos tenemos ubicados en los vértices? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sextos, o sea, una esfera por la cara superior y otra esfera por la cara inferior. Entonces tenemos dos átomos más. Teníamos 4 ya entre los 3 del plano medio más el átomo entero que incorporan las caras superior e inferior, más 2 que incorporan los vértices. Entonces, en total, en la celda HCP hay 6 átomos. Anotemos eso que acabamos de deducir. El número de átomos en la celda HCP es igual a 6. Entonces, el volumen ocupado por átomos en la celda HCP, el volumen ocupado por átomos en la celda HCP, es 6 veces el volumen de una esfera, 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y el radio, dijimos que valía en relación al parámetro red, vale A sobre 2, radio de la esfera. Veámoslo. Aquí, el parámetro A sería este segmentito, es igual a 2 radios atómicos. ¿Sí? Uy, qué feo. Vale. Vamos a eliminar eso. El parámetro A, vamos a trazar una línea recta. El parámetro A va de centro a centro de estas dos esferas. Es igual a 2 radios atómicos. ¿Sí? Si A es igual a 2 radios atómicos, R, el radio de la esfera, es A sobre 2. Entonces vamos a usar esa relación. 6 por 4 tercios. Cambio el grosor de la línea. Ahí está. 4 tercios de pi por A sobre 2 al cubo. Entonces, bueno, hacemos cancelaciones acá, simplificaciones. Esto me queda un factor 2, esto me queda un nada, un 1, y 2 por 4 quedaría 8.
8 pi algo no está bien, no, sí está bien. 6 por 4 tercios de pi por a sobre 2 al cubo. Bien. Entonces, esto me queda 8 novenos de pi por a al cubo. Verifiquemos si está bien. 4 tercios de pi por radio. Y el radio es a sobre 2, perdón. Este es 8. A sobre 2. Claro. A sobre 2. Entonces tengo 8 acá. Que 9 ni que nada. 2 por 4, 8. 8 pi por a cubo sobre 8. Entonces, esta raya de fracción no va y podemos cancelar 8 con 8. Y esto nos queda pi por a al cubo. Ese es el volumen ocupado por átomos en la celda. Entonces, ahora hacemos el cociente entre el volumen ocupado por átomos y el volumen de celda, y ese sería el factor de empaquetamiento. Bien, entonces hacemos factor de empaquetamiento, caramba, factor de empaquetamiento, Fe igual a pi sobre a cubo sobre el volumen de la celda, a cubo sobre 3 raíz de 2. Perdón, por 3 raíz de 2. Bien. Cancelamos a cubo con a cubo, y esto nos quedaría pi, si racionalizamos el denominador, pi raíz de 2 sobre 6. Si hacemos las cuentas con la calculadora, tenemos pi por la raíz cuadrada de 2 dividido 6. Y eso nos da algo salió mal. Me quedó raíz de 2 sobre 6. No me salió bien de entrada. Pi 3,1416 por la raíz cuadrada de 2. Eso es igual a 4, chirolas dividido 6 igual 0,74. Bien, eso era lo que queríamos demostrar. El factor de empaquetamiento de la celda hexagonal compacta, o HCP, es igual al factor de empaquetamiento de la celda cúbica centrada en las caras. ¿De dónde viene esta relación, digamos, esta identidad, esta igualdad entre factores de empaquetamiento de dos estructuras cristalinas de celdas tan diferentes?
Es decir, tenemos una donde la celda es un cubo y otra donde la celda es un hexágono. Y sin embargo, la razón entre volumen ocupado por esfera y razón de celda, de volumen de celda es el mismo, 74% de espacio ocupado por esferas. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso dijimos que tenía que ver con la forma en que se apilan los planos. Está claro que esta celda en la HCP surge de una de las maneras posibles de apilar de manera compacta planos compactos. Vamos a ver esto lo tengo que mandar acá. A ver si a las diapositivas. Ahí está, abrir y anexar. A las diapositivas de la clase, que vamos a mirar acá, y vamos a mirar qué son planos compactos, ¿no? Aquí está clarito que esta es una manera poco eficiente de acomodar esferas para llenar un plano. Esto está visto desde arriba, son esferas iguales, acomodadas de manera no compacta. Este es un plano no compacto, ¿sí? Si pusiéramos otro plano exactamente igual, de manera que con las esferas de la segunda capa coincidan exactamente con las de la primera, tendríamos un apilamiento no compacto de planos no compactos. Eso da lugar a la celda cúbica simple, que si ustedes hicieron el cálculo da un 52% de factor de empaquetamiento, un 0,52. O sea que de esa manera solo se llena un poquito más de la mitad del espacio disponible en la celda cúbica, es la menos eficiente posible. Esto que está aquí es la forma de acomodar de manera compacta las esferas, la manera más eficiente de ocupar un plano con esferas. Aquí se ve lo grande que son los espacios que quedan vacíos entre esferas, en cambio aquí se ve qué chiquito es el espacio no ocupado por las esferas cuando se las apila se las acomoda de manera compacta, ¿no es cierto? Bien. La celda que acabamos de ver, la HCP, surge de apilar planos de este tipo. Eh, aquí está. Aquí tengo una primera capa de esferas puestas sobre el plano. Le vamos a llamar la capa A, ¿sí? Fíjense que la capa A tiene huequitos que vamos a denominar, no sé si se llega a ver, pero ahí estos huequitos que forman triangulitos, así respecto a esta esfera, estos son los huequitos B. A ver si les puedo poner una marquita roja. Estos son los huequitos B. Y hay otra familia de huequitos. Si yo pongo esferas que se acomodan en los huequitos B, ya no voy a poder poner esferas. Si pongo una esfera acá centrada en este hueco B y otra esfera centrada acá en este otro hueco B, ya no voy a poder poner esferitas en el hueco C. Acá están los huequitos C. Este es un huequito C, este otro huequito C, este otro huequito C. Este es C, este es C, C, este es B, me equivoqué. Este es C, este es C. Entonces tengo dos posibilidades para poner la segunda capa. Que los centros de las esferas de la segunda capa coincidan con los huecos A o con los huecos B. Aquí está, acá se ha puesto la segunda capa de manera que coincide con los huecos B. O sea, esta esferita está sobre este hueco B. No, caramba.
Sí, esta esferita está sobre este hueco B. ¿Sí? Esta esferita está sobre este. Entonces hemos puesto una capa A, una capa B. Tenemos la posibilidad de que la tercera capa se la ponga de manera que todas las esferitas estén directamente, los centros de las esferitas de la tercera capa se proyecten verticalmente sobre los centros de la primera, es decir, volver a poner una capa de tipo A encima de la B, ¿sí? Porque acá tendría un huequito A, acá tengo un huequito A, acá tengo un huequito A, acá tengo, sí, otro huequito A, etc. Entonces, si pongo la tercera capa ubicando los átomos en los huequitos A, de manera que los centros de las esferas de la tercera capa coinciden, se proyectan verticalmente sobre los centros de la primera capa, tengo una secuencia que se denomina AB, AB, AB. ¿Sí? Entonces, construyendo una celda con la secuencia AB, 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 esto es lo que estamos haciendo, A, B, A, B, o sea, la primera capa, la segunda en los huequitos tipo B, la tercera, de manera que los centros de las esferas de la tercera capa se proyectan verticalmente sobre los centros de la primera, el apilamiento me genera la geometría HCP. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en vez de a la tercera capa, en vez de elegir ponerla igual a la A, y en vez de eso elijo ponerlas de manera a la tercera capa, acomodándolas en estos huecos, que les llamaremos los huecos C, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tengo esta situación. Ahora tengo la secuencia A, B, C. A, B, C, A, B, C. Este sería el apilamiento del plano A en color clarito, el plano B en celeste, el plano C en color rojo. Este sería el apilamiento y la celda que está ahí, que aparece oblicua en relación a la dirección vertical de apilamiento, la celda aparece oblicua, es la celda FCC. Acá las esferas están coloreadas de manera distinta solo para ver que pertenecen a distintos planos apilados, pero son todas del mismo diámetro, son todas el mismo tipo de átomo. Por eso, porque la esfera, la celda FCC como la celda HCP son el resultado del apilamiento compacto de planos compactos, se llega a la conclusión de que tienen que tener el mismo factor de empaquetamiento. Esa es la razón de que tengan esa característica igual. El 74% del espacio de las celdas FCC y HCP está ocupado por átomos, un 26% corresponde a sitios, a espacios huecos, que se denominan intersticios, que sí, podemos llegar a ver algo de los intersticios si continuamos, si completamos un poco la clase. Bueno, un ejercicio muy importante que ha permitido sintetizar una gran cantidad de conceptos de la representación de las celdas de las redes cristalinas a partir de la idea de apilar esferas indeformables o esferas rígidas de distintos modos. Entonces, volvamos al práctico.
Vamos a mirar a continuación cómo razonar también de una manera geométrica muy sencilla el problemita 8, que sería una especie de recíproco de lo que acabamos de ver. Es decir, teniendo un conocimiento sobre algunos parámetros de algunos metales, conocemos algunos parámetros de esos metales, la idea es inferir o deducir cuál debería ser la estructura cristalina que tienen que tener esos metales para tener estos parámetros. Fíjense, nos dan por ejemplo un metal A, nos dice cuyo peso atómico es 43,1 gramos por mol, tiene una densidad de 6,4 gramos por centímetro cúbico y el radio de sus átomos 0,122 nanómetros. También tenemos un B, un C, etc. La idea es que no vayamos a la tabla periódica a ver qué elementos son para saber cuál es su estructura cristalina, sino que deduzcamos de acá cuál sería su estructura cristalina.